¿Cómo están todos, amigos? Buenos días, bienvenidos a la emisión nacional de 24 horas, son las 7 de la mañana. Estamos listos para informarles. Liz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Milton, amigos, el gusto es mío. Buenos días, bienvenidos. Día importante, ¿no? Hoy se marca este inicio de las conversaciones nuevamente entre el gobierno y los movimientos indígenas a propósito de que se instalará la primera mesa de diálogo y de eso estaremos hablando más adelante. Y ojo, también día importante porque se reúne el COE Nacional, podría adoptar nuevas medidas de protección ante la crecida de casos de COVID-19. Pero sí, volvamos al diálogo, que además lo tendremos aquí en Teleamazonas, porque va a estar con nosotros el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en pocos minutos más. También nos va a acompañar Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para conocer más sobre los lineamientos y la metodología que se implementará en estas mesas de diálogo. Y va a estar con nosotros Eustaquio Tuala. Él es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Nacionalidades Indígenas Evangélicas, la FEINE. Los tres partícipes de las mesas de diálogo de ejecución de acuerdos que arrancan justamente hoy. Vamos a empezar con el desarrollo de la información. Lo dicho, hoy a las 9 de la mañana en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se llevará a cabo la primera reunión que será más de planificación y de definición de estrategias y de procedimientos. Ayer en el Palacio de Gobierno, como ustedes ven en las imágenes, se reunió el frente político del gobierno nacional, las diferentes áreas que tienen que ver con los 10 puntos acordados con la CONAIE, con la FEINE, con la FENOCIN, para definir la estrategia del gobierno. En primera instancia, pues el día de hoy se ha dicho irá el ministro de Gobierno con una delegación de ese ministerio, pero como vemos ahí están varios de los ministros de Estado, porque lo que ha dicho incluso el ministro Francisco Jiménez es que se sumarán a estas mesas de diálogo los ministros que sean necesarios para ir evacuando, abordando los temas que se vayan generando. Así es, serán varias mesas que se instalarán, se va a acordar justamente hoy cuántas van a ser. Se han propuesto incluso 10 mesas, una por cada punto de los discutidos durante la paralización. Otros hablan de menos, con más participantes, en fin. Hoy se define todo con la iglesia en la mitad, con la iglesia que va a presentar además la hoja de ruta. El ministro de Gobierno dijo anoche que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana les presentará un acta de procedimientos que debería ser aceptada o no por las partes, que también seguramente van a llevar sus propuestas. ¿Cuál es la proyección? Que trabajen 90 días, pero esperan ya al cabo del primer mes, entre mes y medio, ya tener resoluciones más en firme para la implementación de eso que se firmó en el acuerdo de paz. Son las 7:03 de la mañana. Sí, 7:03. Uno de los temas que va a estar en la mesa de diálogo y por el cual, incluso recuerdan ustedes, el presidente de la FENOCIN no quiso firmar en un principio el acta de paz, es el tema de la condonación y moratoria de las deudas que se mantienen con la banca pública y privada. Ese es uno de los pedidos que seguramente se van a retomar incluso desde el día de hoy. Ante eso, el Ministerio de Gobierno ha dicho sobre lo de la banca privada que ellos no tienen injerencia, pero que sí tienen un plan de incentivos que pudieran algo paliar esa situación. Veamos. Como respuesta a una de las demandas del movimiento indígena, en medio de las movilizaciones, el gobierno expidió el decreto ejecutivo 456, con el que se viabiliza la condonación de los créditos de hasta $3.000 que estén vencidos por más de 6 meses en Ban Ecuador. Pero el pedido va más allá. En las mesas de diálogo que se retomarán este jueves, el movimiento indígena insistirá en que en la banca pública se condonen las deudas de hasta $10.000. Tema que no se incluyó en el acta que firmaron ambas partes y que puso fin al paro. Esto no es más allá que unos 350 millones de dólares que sería de perdón, digamos, en este caso de las deudas. Pero no es lo único. Solicitarán además facilidades para los créditos vencidos que se mantienen en la banca privada. Es decir, que el gobierno, la banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito y los deudores con el fin de buscar una reprogramación, una moratoria, buscar una salida. El gobierno ya ha adelantado una respuesta. No podemos ejercer ninguna acción directa contra la banca privada, pero tenemos un paquete de incentivos el cual justamente estamos trabajando. Sonia Zurita, especialista en banca, se refiere al impacto que implica una condonación masiva de deudas en el sistema financiero privado. En las entidades financieras pequeñitas que están enfocadas en microcrédito, cooperativas, en el mediano plazo, dependiendo de las condiciones,
sí podría tener un impacto, claramente en rentabilidad. Y habla además de la responsabilidad que adquieren los deudores al acceder a un crédito y que otorgar un refinanciamiento o una reprogramación requiere de un estudio técnico previo. Independiente que sea dinero público o privado, es dinero que responsablemente debemos devolver. El pasado 16 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria parcial de la ley humanitaria, que, entre otros temas, reforma el Código Monetario y dispone a las entidades del sistema financiero que efectúen acuerdos para las obligaciones crediticias adquiridas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. El pedido al Ejecutivo desde el movimiento indígena que no se la vete. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el día de ayer, el general de distrito Fausto Salinas fue posicionado oficialmente como comandante general de la Policía Nacional en una ceremonia que vimos, pues estuvo presidida por el presidente Guillermo Lasso y donde los discursos, Milton, giraron en torno a lo acontecido durante los 18 días de paro en el país. Sí, la ceremonia fue la del relevo de mando porque el comandante general de policía, Fausto Salinas, ya estaba en funciones, incluso antes del paro. Él estaba empezando a enfrentar la crisis de seguridad cuando explotó la protesta social en el país. El presidente Lasso aprovechó para agradecer a la Policía Nacional el trabajo que tuvo durante los 18 días de manifestaciones. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Es el momento de sanar heridas y agradecer a quienes se jugaron por defender nuestro sistema constitucional. Con el diálogo como el más efectivo camino, tal como quedó demostrado en días pasados. Bueno, y también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, resaltó el trabajo que la policía realizó durante esos 18 días, pero también cuestionó los actos de violencia y fue enfático en decir que tienen que cumplirse las investigaciones y también sancionar a quienes incurrieron en actos vandálicos. También el comandante de policía explicó cómo procedió la Policía Nacional durante estos días de manifestaciones. Trabajaremos para que una demanda insatisfecha no pueda caotizar, para que nunca más se ponga en riesgo la vida, la salud y el bienestar de comunidades enteras por desabastecimientos planificados de productos vitales en las ciudades. No es un acto generoso de los manifestantes otorgar salvoconductos, es delito. Con valentía, profesionalismo, prudencia y respeto a los derechos humanos, enfrentamos a los infiltrados violentos que buscaban romper el orden democrático. Los policías no lo permitiremos. Contarles cuáles serán los hechos que marquen la agenda el día de hoy. Como ya lo hemos venido mencionando, a las 9 de la mañana se instalan las mesas de seguimiento a los acuerdos entre el gobierno y los movimientos indígenas, y esto será en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A las 9 también habrá un conversatorio sobre el concurso de selección y designación de nuevos jueces anticorrupción en el Consejo de la Judicatura, que enfrenta una tormenta política por unas llamadas telefónicas reveladas, y también se va a definir la suerte de Guadalupe Llori hablando del tema, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde el presidente de la República, Guillermo Lasso, participará en la posesión de nuevas autoridades. Esto será en el Palacio. A las 7 de la mañana, 15 minutos, y este jueves se podría resolver la apelación de Guadalupe Llori, con la cual podría volver a la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, y su caso está en manos de 3 jueces de Pichincha. Uno de ellos es Gustavo Osejo, que recordemos está vinculado en estas grabaciones que guardan relación también con un tema del Consejo Nacional de la Judicatura, y con este caso específicamente. Él se excusó de participar, pero no le aceptaron su excusa y tendrá que resolver el día de hoy sobre el caso de Guadalupe Llori. Así es, día de expectativas. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y el procurador del Estado determinó que la Asamblea Nacional no podrá iniciar el juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral porque estamos ya en año electoral. Sí, él sustenta que así lo dice la ley, así que no se llevará a cabo ese juicio contra los 4 vocales del CNE. Lo que sí hace esto entonces es que da viabilidad al siguiente juicio que está pendiente, el siguiente juicio político, lo acelera, ¿no? Y es el que tiene que ver con los vocales del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver qué pasa. Cambiamos de tema.
Y mucha atención, el día de ayer se confirmó el primer caso de viruela del mono en el país. El Ministerio de Salud informó que se trata de un paciente de 30 años, es un caso acá en la provincia del Guayas, pero que está ya prácticamente pues dado de alta y ahora en evaluación de un posible contagio quienes estuvieron en contacto con él. Ayer el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, confirmó el caso y dijo que se está buscando el cerco epidemiológico, es decir, todas las personas que estuvieron en contacto con este paciente. El vicepresidente dijo que la viruela del mono no es un tema del cual preocuparse mucho, sí hay que estar en alerta. De todas maneras, es una enfermedad que podría traer una consecuencia. Ya hay más de 6.000 casos a nivel mundial y en algunos países siguen incrementando. Y la recomendación que hacen todos los doctores y los médicos radica básicamente en la higiene de las manos. Bueno, estamos hablando del tema desde ayer. Diana Monroy recorre varias provincias de la sierra, sobre todo los cantones en donde hay mayor índice de desnutrición crónica infantil. La mayoría de ellos está centralizado, focalizado en la provincia de Chimborazo, por ejemplo. Pero también hay casos en Tungurahua, en Cotopaxi. Diana nos había adelantado que iba a realizar este recorrido y es increíble, Milton, y doloroso y preocupante porque el nivel de desnutrición bordea entre el 39% y hasta más del 50% en algunos casos. Veamos. Hola, ¿qué tal, estudios? Muy buenos días. Bueno, nosotros nos hemos movido, estamos en Guamote, seguimos en la provincia de Chimborazo y era importantísimo visitar este cantón, Guamote, porque de todos los cantones en el país donde la situación ya es crítica, este es el cantón que tiene índices más altos de desnutrición infantil, exactamente el 59.83%. Nosotros nos encontramos en una de las comunidades más deprimidas, en San Alfonso de Tiocajas, y quisimos llegar hasta aquí precisamente para constatar de primera mano cuál es la situación que están viviendo los ciudadanos, cuál es la situación que están viviendo los miembros de esta comunidad. Ellos nos han dicho que en su mayoría conocen que los niños tienen o anemia o desnutrición, según hemos conversado con ellos. Pero quisimos ver nosotros también el panorama de una forma global, entender la situación. Aquí lo cierto es que el acceso a servicios básicos también es deficiente. El acceso a medicinas, el acceso a salud también es deficiente y eso contribuye precisamente para que se dé desnutrición en los niños. Aquí en esta comunidad hay alrededor de 1.000 personas, hay alrededor de 250 niños, según se nos ha dicho. Pero antes de visitar esta comunidad, nosotros estuvimos también culminando nuestro recorrido en Payatanga. Lo hicimos en la comunidad de San Carlos, allí estuvimos ayer por la noche, y también lo hicimos en la comunidad, en otras de las comunidades que también pudimos visitar en Payatanga, donde también nos decía el alcalde, por ejemplo, que no tienen todavía información por parte de la Secretaría de Desnutrición Infantil. Ellos no saben de la entrega del bono que se prometió desde el gobierno nacional, iba a comenzar a entregarse desde julio. No he escuchado porque no ha sabido dar, no sé, solo que ahora que cumpla, no sé, pues, pero nunca nosotros embarazados no hemos recibido ese bono. Ninguna de las personas con las que hemos conversado lo conocen. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro recorrido, vamos a culminar nuestro recorrido aquí en Guamote, nos vamos a ir también para la provincia de Bolívar y les prometemos más informes en nuestras próximas emisiones. Aquí me despido, buen día. Días, Dayana, muchísimas gracias. 59% de desnutrición en Guamote. Increíble las cifras que hablan de una situación crónica que merece atención urgente en el país y que ha sido una de las propuestas, como decíamos ayer, Milton, desde la campaña, ¿no?, del actual gobierno. Hora de comenzar a ver resultados en ese tema también. Así es, oferta estrella que tiene que ser cumplida sin duda por el bien de... Empezamos nuestro segmento de entrevistas con Monseñor Luis Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Las gracias por estar aquí. Monseñor, buenos días. Hoy arrancan estas mesas de diálogo, ya se han anticipado algunos detalles, que será reservada con un número limitado de integrantes por cada una de las partes participantes y que será más bien una reunión técnica donde se definirá la metodología. Pero, ¿en qué consistirá esa metodología? Es lo que quizás también el país quiere saber. ¿Cómo se van a esquematizar estas reuniones ya una vez que se pongan en marcha? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a tan directo público. Efectivamente, después del día de hoy a las 9 de la mañana tendremos esta primera reunión que hemos ya denominado una mesa coordinadora, porque ahí se van a definir ya con mucha precisión los temas,
como usted acaba de decir muy bien, la metodología y la hoja de ruta. En cuanto a la metodología, lógicamente nosotros daremos algunas propuestas para que las partes las consideren tranquilamente y sean ellas las que realmente indiquen el cómo se va a trabajar durante estos días. Algo que podríamos anticipar es que se nos ha dicho que serán varias mesas técnicas con expertos en las diferentes materias para que el proceso sea más rápido. Lógicamente, como digo, no podría anticipar en absoluto cómo va a ser porque la metodología justamente tienen que trabajarla, tienen que tratarla el día de hoy. En todo caso, hay la gran voluntad de parte y parte para ver la mejor manera de que aquello que se puso en el acuerdo realmente pues sea tratado con la seriedad, se lleguen a consensos y a las decisiones definitivas. O al menos, si no definitivas, pues al menos digamos que se abra la puerta para encontrar soluciones concretas y prácticas para los sectores indicados. Monseñor, usted mencionaba donde se van a definir los temas. Este acuerdo ya quedó con algunos temas establecidos en su firma, pero pudiera haber la opción entonces de que se abra el abanico, y esto considerando que hay algunos que quedaron fuera de esa firma del acuerdo de paz. Ese día incluso se evidenció que había el malestar por no incluir algunos de los temas que a lo mejor en el movimiento indígena los conversaron puerta adentro, ¿no? Y que no estaban plasmados en ese papel. Bueno, el punto de partida son los 10 puntos, con los diversos temas que están dentro de cada uno de ellos. Lógicamente, para evitar que se abra un abanico de situaciones reales, importantes, necesarias, todo lo que queramos decir, pero que no vendrían al caso. Yo creo que la seriedad con que se ha asumido el compromiso justamente está en tratar expresamente los temas que están en cada uno de los 10 puntos. Monseñor, buenos días. Primero, ¿está confirmada la presencia? Ayer el ministro de Gobierno en la noche confirmó la presencia del gobierno. Usted recibió confirmación de la presencia de los movimientos indígenas. ¿Cómo va a ser? Porque son 3 organizaciones, CONAIE, FEINE, FENOCIN, las que firmaron el acuerdo. 1, 2. Usted ha dicho que lo indicado sería que los delegados no se cambien, es decir, que quienes empiezan terminen. Exactamente. En cuanto al número, ya está confirmado la presencia de 3 personas por cada agrupación indígena, o sea, el presidente y 2 más. Por eso tenemos 9 personas de parte de las comunidades indígenas y 3 de parte del gobierno. Nosotros estaremos también ahí 3, pues hablamos ya un número, como usted ve, pues de 9 y 3, 12, 15 personas. Lógicamente, 15 por mesa. Exactamente, en esa mesa que llamamos de coordinación. Llamamos mesa de coordinación porque nos reuniremos con ciertas frecuencias. También definiremos ahora, ¿no? Si cada 15 días, cada mes, para ir conociendo lo que las mesas técnicas van avanzando. Y así inclusive también poder, ya vamos a ver también el tema de la vocería, de la comunicación, y dando a conocer al público cómo se avanza, cómo está pues previsto para que las personas conozcan este avanzar, perdón que repita la palabra, ¿no? Cómo se van desarrollando cada uno de esos aspectos. Entonces, eso en cuanto al número de personas. La segunda pregunta, no recuerdo cuál la dijo. La segunda pregunta era... yo también... Sí. Nosotros habíamos... quienes empiezan terminen, es decir, que no se cambien los representantes. Exactamente, esa ha sido una de nuestras recomendaciones y hoy la vamos a insistir, porque no es justo y sería un gran peligro el que comiencen unas personas y terminen otras, porque estaríamos siempre volviendo casi al punto cero, al punto muerto, y no queremos eso. Y además es una expresión de seriedad y un compromiso que las partes asumen. Por eso en la introducción que tenemos ahora dejaremos bien sentado algunos de los principios. Por ejemplo, uno de ellos, me anticipo a decirlo también, que las personas que vayan allá indiquen qué capacidad de decisión tienen, o ellos tienen que consultar a otras instancias, pero igualmente, ¿cómo van a hacer esas consultas? Si eso va a demorar un día, 3 días, una semana. Entonces, todos esos elementos deben estar, como decimos nosotros generalmente, en el tapete, con las cartas sobre la mesa y una metodología clara, de tal manera que tengamos conocimiento cuál es el principio, cómo es el proceso y hacia dónde vamos. Monseñor, y todavía no está definido si se reunirán semanalmente, quincenalmente, usted lo acaba de mencionar, pero 90 días serán suficientes para poder lograr esos acuerdos que durante un año no lograron establecerse entre el gobierno y los movimientos indígenas.
O sea, distinguimos nosotros entre la mesa de coordinación, que se reunirá esta mañana, y las mesas técnicas. Las mesas técnicas, lógicamente, tendrán otro ritmo. A lo mejor bastará un día o 3 días o una semana. También se habla de mesas técnicas que trabajarán simultáneamente. De tal forma, pues, como digo, el proceso se garantiza en ese sentido. Pero con esta distinción de la mesa coordinadora y las mesas técnicas, yo creo que podemos avanzar de la mejor forma. Siempre las reuniones van a ser en la conferencia episcopal, siempre va a estar en la iglesia de por medio, es decir, ese va a ser el mecanismo de cada mesa. Bueno, hemos ofrecido como espacio, como lugar en la conferencia episcopal, tenemos varios salones. En cuanto a nuestra presencia, lógicamente estaremos de una manera más abierta en las mesas de coordinación. Pero ya en las mesas técnicas, nosotros propondremos algunos peritos que vamos a pedir, no está dicho, vamos a pedir, por ejemplo, a la academia, a la Universidad Salesiana, a la Católica, u otra universidad que cuente con personas preparadas, capacitadas en determinados temas. Entonces, en esas mesas, lógicamente, nuestra presencia no tendrá mayor injerencia, digamos, en el sentido moral. Siempre utilizamos nosotros esta expresión de que nuestra presencia es moral, o sea, de animar, de motivar, de acompañar, pero ya la garantía técnica y la garantía jurídica tienen que dar las entidades pertinentes. Queremos agradecerle, Monseñor, por habernos acompañado esta mañana, dándonos más detalles de lo que sucederá y cómo más bien se llevará a cabo, ¿no?, esta primera reunión donde se instalarán ya el cronograma y se definirán los detalles de lo que serán estas mesas de diálogo que durarán 90 días en el país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Presidente de la Conferencia Episcopal aquellos Ecuatoriana compromisos lleguen a feliz término. Un abrazo grande. Sea. Gracias, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal. Vamos a la pausa y vamos a 7:36. Saludamos a Eustaquio Tuala. Él es presidente de la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, una de las partes del sector indígena que va a estar hoy en la mesa. ¿Está de acuerdo con la... Buenos días, Eustaquio. ¿Va a estar de acuerdo, ¿está de acuerdo la FEINE en la metodología propuesta por la Conferencia Episcopal o tiene su propio planteamiento? Creo que la mediación tiene que ver mucho, un beneficio que prime la paz, ¿no? O sea, no podemos aquí cada quien ir con sus propias metodologías, pero sí vamos a exigir que la mesa sea, tal vez hoy día, exclusiva a algo privado, pero los siguientes mesas que sea algo visible, público, que todos tengan acceso a la información, que nuestras bases estén muy pendientes. Pero, Monseñor había dicho que incluso está definiendo un mecanismo de vocerías para que la ciudadanía esté informada, es decir, se pueden reunir a puerta cerrada, luego salen voceros y dan informes de todo lo que pasó, o quieren que sea en vivo. Bueno, no tan en vivo, pero debemos tener acceso de medios de comunicación. A veces no toda la vocería sale 100% con la verdad. Siempre hay tergiversación, por lo tanto, la confianza es cogerse la información desde la fuente. Eso parece que es muy importante. Señor Tuala, buenos días. Ahora, Monseñor también acaba de decir, ¿no?, que se van a apegar estrictamente a lo que se firmó en ese acuerdo de paz, que no se va a abrir el abanico para tratar ningún otro tema que no sea lo que ya quedó ahí escrito. ¿Cómo ustedes también reciben esto? Quizás coinciden o concuerdan en que eso es lo que se debe tratar y no dar paso a ningún otro tema que haya estado por fuera de ese acuerdo de paz. Bueno, eso es comprensible, ¿no? Hay 10 puntos planteados que toca superar. En la intervención pública yo les había manifestado que no solucionamos solo con 10 puntos el sector indígena, el sector rural. Yo creo que hay que tratar otros puntos. El tema de desnutrición no está ahí, el tema de del alto costo de la vida sí está ahí, pero hay otros puntos. El tema de la inseguridad tampoco está ahí en esa mesa técnica. Y así es que no vamos a poner camisa de fuerza de que todo se acaba aquí en 10 puntos de solucionar los pedidos del sector indígena. Yo creo que estamos entendidos. Ahora toca salir de esta parte para continuar con otros puntos más necesarios que es para el sector indígena, para la población ecuatoriana misma. Y para dar paso al cumplimiento de esos otros puntos que usted dice, hay un reloj, un cronómetro que ya va corriendo ese tiempo para presionar al gobierno. Caso contrario, podría nuevamente originarse una resistencia. Lo digo porque cuando terminó esa jornada de paro, hubo en las redes sociales una publicación de la CONAIE donde decía que terminaba la primera etapa del paro. Mire, toda presión no funciona. Hay que meditar, hay que razonar,
A veces el apuro trae sus propias consecuencias. Es que nosotros estamos aquí con el tiempo suficiente. Si esta mesa puede demorar una semana o 15 días, mucho mejor. Pero si toca ampliarse el tema de 90 días un poco más atrás, creo que hay que estar con totalmente tranquilidad. No podemos apresurar. ¿Está de acuerdo el señor Issa? Bueno, en que a lo mejor en 90 días no se puede resolver todo y se necesita más tiempo para otras cosas que pueden ser más complicadas, como la focalización de los subsidios de los combustibles. Mire, no se ha trabajado en este tema y no es una idea de hace un mes de este gobierno. Tiene muchos años el discurso de la focalización, por ejemplo. Un trabajo, una desatención de 40 o 50 años, arreglar en 90 días es algo imposible. Yo miro así. El tema de la pregunta ¿qué piensa la compañera Leonidas Issa? Yo creo que estamos en una mesa que todos tenemos que ponernos de un lado, de otro lado tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Yo creo que para eso es la seriedad, para eso hay veedurías, para eso están los mediadores. Por lo tanto, yo reitero que en nuestro corazón, en nuestro liderazgo, mantengamos la paz, la tranquilidad por bien del país mismo. Le reformulo un poco la pregunta. ¿No se va a trabajar o no va a trabajar el gobierno con una espada encima de la presión de que si en 90 días, como dijo el tuit de la CONAIE, más o menos en octubre nos vemos? No, para nada, para nada. La FEINE Nacional ha dicho con claridad, aquí hay que meditar con mente fresca. No podemos ir de lo que recientemente pasamos. Vea, vamos acelerando porque no está el gobierno atendiendo. ¿Por qué no se meditó antes de que empiece el paro? Diga, la verdad es que... Todo salió de las manos, se atacaron convoyes, se incendiaron, agresiones de parte y parte, de lado y lado. Pero la meditación no estaba solo en el lado de nosotros. También fuimos visibles que nuestra propuesta fue presentada hace un año en la mesa de diálogo con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Yo creo que la meditación en nosotros siempre ha estado. Por eso es que hemos sido personas que hemos dicho, vea, aquí tiene que primar el diálogo. No podemos salir a la exigencia que aquí con otros puntos que a nosotros nos culparon. Señor Tuale, el día de la firma del acuerdo de paz, veíamos al señor Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, que estaba renuente a firmar porque no se incluía un tema que para él era súper importante, y eso tenía que ver con la condonación de deudas que tienen también incluso en la banca privada, lo que el gobierno ya ha dicho, que no puede resolver, que va a plantear incentivos, pero así como ellos quieren, no pueden. Ahora usted viene con una postura más conciliadora. Le pregunto si es la postura general de los movimientos indígenas, porque ese día veíamos que 2 estaban a lo mejor de acuerdo en firmar como estaba el acta y 1 no. Entonces, ¿qué puede pasar también ahora que se sienten en esos diálogos? ¿Hay una postura coincidente? Bueno, nosotros como la FEINE vamos a estar siempre firme en los puntos que se ha planteado. No podemos aprovechar ahorita tal vez, yo me voy con punto específico como la FEINE. Aquí tenemos que superar de los puntos que está planteado ante el país, ante el gobierno, y luego creo que tendremos suficiente tiempo seguir planteando las necesidades contundentes que tenemos cada organización, cada territorio. Ahora, pero yo le preguntaba, ¿no? Porque sí fueron coincidentes, se pusieron de acuerdo para iniciar esa protesta, esa movilización, pero ahora en el camino se ven puntos distintos. Milton hablaba de esta focalización, por ejemplo, a los combustibles. Ustedes han aceptado el comenzar a hablar sobre ese mecanismo, pero llama la atención que dentro de sus propuestas no hayan otros temas muy importantes para la comunidad indígena. Por ejemplo, el tema de la desnutrición, que es muy elevado en algunas provincias del país. Sí, hay necesidades múltiples que tenemos que tratar, pero yo voy a reiterar, vamos primero a avanzar con los 10 puntos. Y no tenemos por qué adelantarnos aquí, y eso no significa que no tenemos necesidad, que nuestras comunidades, los campos está ya total solucionado. Así es que vamos a superar de los puntos planteados, que ahí estamos las 3 organizaciones, pero 3 organizaciones con diferente autonomía. Nosotros no somos sujeto tal vez filiales de la CONAIE, somos una organización autonómica que tenemos nuestra propia estructura. Pero es un tema de prioridades lo que yo le preguntaba, perdón Milton, porque han puesto por encima quizás el subsidio a los combustibles que tiene que ver con la movilización, pero no ponen como prioridad la atención a niños y adultos que pasan por una desnutrición crónica. A ver, en esta parte tenemos que ser claros, ¿no? El presidente de la República, el señor Lasso, ofreció erradicar tema de desnutrición, atender tema vulnerable, que ahí están los adultos mayores, las personas discapacitados y todo. Creo que eso ya está plasmado en el proyecto del presidente de la República, eso está en CNE, creo que está de ejecutar. Tal vez si está incumpliendo, creo que podemos también recordar esos puntos que es muy necesario en el campo. Vea,
tenemos una crónica digamos, tema de desnutrición en el Ecuador, en el campo, en los niños indígenas. Tenemos demasiado... Estamos viendo ahora mismo que estamos haciendo un recorrido. La desnutrición en el Ecuador es altísima y ojalá que se complete por el bien de todos esta oferta del presidente de la República. Otro de los temas que no está dentro de las mesas de ejecución es el tema que habían pedido, la no judicialización de los manifestantes. Este tema no se va a hablar. Bueno, yo creo que eso está planteado y vamos a plantear en la mesa técnica. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno con eso? A ver, tenemos que aclarecernos, ¿no? Porque a nosotros nos ha culpado que los indígenas son todo culpables, que los indígenas son a lo mejor los vándalos. ¿Quién le ha culpado? Bueno, entendemos de varios medios de comunicación también hay sociedad general. Es que malentienden. A ver, cuando se ven imágenes de vándalos, son vándalos. Nadie está diciendo que es del movimiento indígena, que es un movimiento vandálico. Hay infiltraciones, usted ha reconocido, a veces nos ponemos violentos, ha dicho, a veces la manifestación se puso violenta. Nadie está diciendo que el sector indígena es un movimiento vandálico. Hay infiltraciones vandálicas, está comprobado, están las imágenes ahí, y lo reconocen ustedes mismos o no. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Pero ¿qué culpa nosotros tenemos cuando el movimiento indígena se ha convocado para la resistencia? La gente se mezcla. Fue evidente aquí en Parque El Arbolito, cuando vinieron los encapuchados, cuando vinieron la gente con los escudos artesanales. Sí, vea, cuando uno se ha hablado, hasta uno se ha podido hablar en quichua, decir, por favor, no hagan eso. ¿Cómo han correspondido? A los líderes han dicho, no, aquí nosotros venimos a luchar, aquí nosotros venimos... O sea, ellos no son... O sea, ¿cómo identificamos que no son indígenas? Cuando yo he expresado en quichua, he dicho, por favor, no hagan estas cosas. Entonces, es verificable. Yo creo que ahí queda parte de la Fiscalía, parte del mismo gobierno, que hagan contundente investigación, pero con una justicia neutral. Cuando ustedes piden la no judicialización, ¿se refieren a quiénes entonces? Yo creo que cuando culpan a los líderes que Porque dicen... los que quemaron el convoy... Los que mataron al militar, me imagino que ustedes estarán de acuerdo que tienen que irse a la cárcel, ¿o no? Bueno, la justicia lo verá ahí. Nosotros no podemos ahorita, yo no soy un juez para decir que vaya a la cárcel. Pero no se judicialicen esos hechos. Pero hay otros puntos que toca también decir, por ejemplo, al compañero ahí se dice, bueno, él estaba a lo mejor haciendo una cosa, otra cosa. Creo que él no es él, sino el hambre, la desigualdad, la petición que no ha atendido. Creo que eso ha traído petición colectiva. Un líder, ¿qué se hace? Bueno, aquí nos unimos a la lucha. Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Eso está de acuerdo. Las protestas pidieron miles de indígenas a la ciudad de Quito. Seguramente el 99.99% tenía razón en sus protestas. Pero ese otro punto que manejaba y que se infiltraba y que provocaba hechos de violencia, me imagino que están de acuerdo, y le repito la pregunta, en que tienen que responder ante la justicia. La Fiscalía, la justicia aclarecerá. Y nosotros aquí no estamos para defendernos a los delincuentes, a los vándalos, que no haga la justicia. Eso ya lo verá la justicia. O sea, en eso nosotros no podemos ponernos a la defensa de los delincuentes. Mira, cuando justamente... Exactamente, esa era la pregunta. Entonces, cuando justamente en la época, o sea, justo en la movilización de los indígenas, ahí no asomaron los delincuentes, ahí no estaban los sicarios. ¿Dónde se escondieron? Creo que respeta al sector indígena donde hay justicia, donde prima a lo mejor la paz. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos ningún problema de defendernos a ellos, o sea, para defendernos a ellos. La justicia que caiga donde debe caer. Perfecto, muchas gracias. Usted va hoy a las 9 a la conferencia episcopal. Estamos con la fe, nos vamos con la paz a esa mesa a trabajar, y siempre y cuando esperemos esa mesa sea productivo en bien de todos los ecuatorianos, no solo para los indígenas. Vamos a conversar con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Ministro, gracias por acompañarnos. Todo listo para hoy a las 9. Creo que hay un ambiente positivo. ¿Usted lo siente así como gobierno? ¿Qué tal, Milton? Buenos días. Buenos días, Liz, también, que está en el otro lado del set. Yo creo que efectivamente sí hay un ambiente positivo. Creo que todas las partes estamos conscientes de que hemos venido de días bastante complicados, en el que el país ha estado sometido a una prueba muy dura, el gobierno también, las organizaciones indígenas también. Me parece que hoy es el tiempo de la reconciliación. Nosotros vamos con absolutamente buena fe, con optimismo, con transparencia, como siempre ha sido nuestra forma de actuar, y tenemos mucha confianza en que podemos obtener buenos resultados como trabajo en la mesa. El mecanismo está planteado por parte del gobierno, seguramente van a llevar su planteamiento las organizaciones indígenas y la Iglesia va a presentar el propio. Sí, tengo entendido que la Iglesia va a presentar una metodología. La cuestión es muy clara. Aquí estuvo Eustaquio Toala hace unos minutos y él dijo algo en lo que yo coincido totalmente. La mesa tiene mucho potencial, se pueden abordar algunos aspectos,
pero debemos empezar por los 10 puntos. No nos olvidemos, igual que dentro del contexto de todo lo que fue la crisis, el gobierno dictó 4 decretos, el uno en materia de control de precios, el otro en materia de decreto de emergencia para el sector de la salud, el otro para un paquete de compensaciones agrícolas y el último que fue finalmente para la cuestión de los subsidios a los combustibles. Entonces, una vez que hemos completado algunas cosas de esos 10 puntos, podemos terminar de abordar los otros que están restantes y pues si nos toca terminar el trabajo un poco antes, pues ver la posibilidad de extenderlo a otros temas más. Pero yo quiero insistir en que este ejercicio es probablemente un ejercicio inédito para el país. Me parece que es la primera vez que un gobierno se sienta con una metodología definida, con actores definidos de ambos lados, con temas que están sobre la mesa y me parece que por encima de todo eso con una grande predisposición para ir solucionando los problemas que tenemos. Ministro, buenos días. Y se da paso con esos 10 primeros temas en lo que se han puesto de acuerdo, pero usted ya escuchaba al señor Tuala. Hay muchas otras necesidades y el presidente Lasso se comprometió a darle prioridad a la atención de la ruralidad y el campo. ¿Cómo van a hacer para acelerar esa gestión y prestarle atención a eso que puede haber sido considerado como micro, pero realmente es lo macro? Sin duda, Liz. De hecho, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso estableció la creación de la unidad, la Secretaría más bien, para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. La previsión es establecer un fondo de sostenibilidad para ese trabajo, que más o menos oscila en $300 millones anuales, y irlo alimentando con algunas ventas de bienes. Entonces, hay algunas cosas allí que están sobre la mesa, otras que se pueden acelerar, otras que surgirán como producto del trabajo allí, pero lo que tiene que quedar tranquila la ciudadanía y, por supuesto, las organizaciones indígenas es que nosotros estamos aquí para solucionar. Que sabemos que partimos de un universo delimitado que es el de las 10 propuestas que presentaron las organizaciones indígenas, pero que el tema no se agota allí. Hay muchos otros problemas que existen en el país. Creo que la mesa de diálogo tiene mucho potencial para afrontar esos temas. Tenemos nosotros propuestas y algunas ideas al respecto y creemos que con ocasión de estas mesas de diálogo las podemos implementar. Ahora, claro, y lo que dicen después de un año de gobierno ya quieren ver esas respuestas en esos otros temas. ¿Los cambios en el gabinete contribuyen con eso, con poder acelerar ese proceso de gestión? Sí, yo diría que sí. El presidente, al igual que todos en realidad en el país, sacamos nuestras propias conclusiones de lo que fueron los 18 días de paros y movilizaciones y queremos acelerar todo el proceso. Sabemos que en el primer año nuestra estrategia se concentró en poner la casa en orden, en poner en orden la economía, en afrontar la pandemia, que era un problema latente en el país y que no permitía sacar la cabeza del agua, salir adelante. Hoy estamos claros que la prioridad es tener un impacto mucho más importante en territorio, sobre todo en todos aquellos sectores que han sido secularmente relegados, particularmente de la sierra, en la costa también, y estamos trabajando para eso. Yo creo que los cambios deben entenderse dentro de esa perspectiva para mejorar la calidad de la gestión. También hay ciclos que se cumplen y el presidente ha sido muy enfático en agradecer a los funcionarios que salen y cumplieron una labor patriótica en favor del país. Y hoy hay otros ciclos que inician. Creo que debemos hacerlo con optimismo, con una esperanza, con una fuerza renovada, con la convicción de que podemos solucionar una serie de aspectos. ¿Qué pasó hablando del tema del cambio de ministros? Se cambian ministros y empiezan unas publicaciones de prensa sobre algunos ministros con problemas de impuestos, con problemas de... ¿Qué pasó? Ministro de Finanzas, $36 de impuesto a la renta, la ministra de Vivienda con problemas de pago de impuesto predial, el presidente Elías con unas deudas. ¿Esto no se averiguó bien, no se investigó bien? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una base de investigación que se hace a todos los funcionarios públicos que van ingresando a la función pública. Hay otros aspectos que van saliendo. Yo creo que cada quien, así como nosotros en el gobierno pusimos nuestra casa en orden, cada quien debe también poner su casa en orden. Me parece que son temas que tendrán ellos que manejar, tienen que cumplir con el Estado ecuatoriano. ¿Les provocó una contrariedad por lo menos esto? Siempre son inconvenientes. Yo creo que de ninguna manera lo que ha salido cuestiona el comportamiento de ninguno de ellos. Hay que dar unos días para que terminen de arreglar sus asuntos personales. Recién tienen apenas unas cuantas horas en el cargo. Me parece que tenemos que tener algo de paciencia allí. Claro, cada quien debe tener sus cuestiones cubiertas. Nosotros sabemos que estar en la función pública es estar en una vitrina. Estaban en la función pública, el uno era gobernador y la ministra era viceministra. Mire usted que cuando por ejemplo, el ministro de Finanzas estaba de gobernador, ninguna de estas cosas pues afloraron como un problema. Ahora que él asume otras funciones, pues afloran. Y él tendrá que ponerlas en orden, al igual que tendrán que hacerlo los funcionarios. Pero nosotros
Estamos conscientes de que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades y que el país los necesita para ir avanzando con ese proceso de soluciones que tanto requerimos. Ministro, y usted decía, el gobierno ha hecho una lectura de lo que fueron los 18 días de movilizaciones, el país lo ha hecho y también otros actores políticos, al punto de que ayer Jaime Nebot hace una propuesta, dice él, ante los problemas económicos, sociales y políticos que derivaron de eso, de dar paso a una reforma constitucional para establecer un modelo federal en el país. Yo creo que es respetable esa propuesta, seguramente la hace con base en los análisis y en las conclusiones que él mismo ha sacado. Creo que todos los ecuatorianos tenemos en la cabeza la solución de los problemas desde diferentes puntos de vista. Me parece que el país, para entrar en un proceso federal, es un tema que tiene sus complejidades, además que tampoco es la panacea para solucionar los problemas del Ecuador. No nos olvidemos que Estados Unidos es un Estado federal y México también lo es. Sin embargo, pues tienen sus diferencias en cuanto a la manera en que aplican sus políticas públicas. Suiza cambia de representantes cada año y uno podría pensar que tiene un sistema poco regular y además inestable. Sin embargo, se manejan ellos de otra forma distinta. Cada país tiene su mundo, cada país tiene su historia, cada país tiene su forma de leer sus conflictos. Me parece que hoy lo más importante es afrontar de lleno, con claridad y con convicción y además con buena fe y con optimismo los problemas más profundos que tiene el Ecuador. En eso nos vamos a concentrar nosotros como gobierno y no descartamos, como siempre lo hemos dicho, una reforma institucional que aborde estos temas un poco más de fondo y más a largo plazo. Pero hoy lo primero es lo primero, los 10 puntos y la solución de los grandes problemas, sobre todo en los sectores más relegados del país. Entonces, con eso no se descarta ir a una consulta popular donde más bien se revise el contenido que se propuso inicialmente para quizás plantear otros temas y poderla ejecutar en el corto plazo. Nunca la hemos descartado. Lo que pasa es que también hemos estado en una especie como de potro chúcaro que nos ha obligado a atender lo súper urgente, desplazando lo importante. Hoy que hemos podido superar, que tenemos ya victorias muy claras, hemos podido superar los 18 días de paro, estamos con una mesa de diálogo que puede trabajar muy bien, se ha superado este proceso de revocatoria que se intentaba en el CNE, el intento también de desestabilización del movimiento político UNES dentro de la Asamblea Nacional. Hoy que hemos pasado estos escollos, creo que podemos sentar a trabajarnos con la cabeza bien puesta y bien firme sobre los hombros en la solución de estos problemas y, por supuesto, también para pensar en la posibilidad de una consulta popular que sin duda ha variado y mutado en sus contenidos, porque inicialmente la pensábamos para un aspecto institucional, para la seguridad y para el tema económico. Hoy probablemente está más enfocada en el aspecto principal que nos preocupa, que es la cuestión de la seguridad, pero sin duda que no descartamos y a lo mejor, quién sabe, solo lo estoy lanzando como idea, la mesa de diálogo también puede ser un escenario propicio para definir esos contenidos. Pero primero, los 10 puntos. Ahora, usted tiene que mirar a otro lado también, que es la Asamblea Nacional, la relación con el Legislativo. ¿Cómo le cayó ayer al gobierno enterarse de que se confirmó que se manipuló el sistema de votación electrónica en la Asamblea el día del proceso de destitución del presidente Lasso? Esos son hechos muy graves, porque confirman todo lo que nosotros veníamos sospechando, que aquí había un complot para intentar derrocar al presidente. Y no dudaron ni siquiera en alterar. Mire, yo fui 9 meses, 10 meses asambleísta hasta que me tocó asumir las funciones en el Ministerio de Gobierno. Jamás vi la alteración de una sola curul. Por ahí alguien se equivocó, el otro puso mal el dedo, tuvo que corregir, pidió rectificación. Pero lo que sucedió esa noche, que nosotros lo vimos en directo, de pantallas que automáticamente se activaban para dar una votación que no era la que estos 4 asambleístas tenían previsto y tuvieron que poner cartelitos que decían no enfrente de la pantalla, todo el Ecuador lo vio, eso es gravísimo. Esa investigación tiene que ir allí sí hasta el último de los involucrados, hasta la última de las consecuencias, como se dice coloquialmente, y establecer con claridad quiénes participaron, quiénes fueron interesados en eso, quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales. Y yo creo que la justicia tiene allí un compromiso con el país de identificar con claridad quiénes fueron los que eventualmente participaron en este delito. ¿Qué cree el gobierno? Es un tema muy serio. A ver, primero ustedes confirman hipótesis. Nosotros hemos visto y hemos leído lo que el país ha leído, que las curules fueron alteradas desde un mismo centro, desde un mismo hub, por decirlo así, con una misma unicidad de criterio, dirigido a un mismo fin, que era derrocar espuriamente al presidente de la República. No lo lograron porque no estábamos en una votación límite, pero imagínese usted el lío que se hubiera armado si hubiéramos estado en una votación de 1 o 2 votos, con todo lo que pasó ese día y con todo lo que estaba sucediendo en el país. Yo creo que
estos, aparte de ser delincuentes los que participaron en esos actos, son unos irresponsables, porque eso pudo haber generado mayor violencia en el Ecuador. Entonces aquí estamos hablando de un tema muy profundo que tiene que ser investigado con todo el rigor posible y los culpables tienen que pagar ante la justicia. Ministro, ¿y cómo recomponer esas relaciones con la Asamblea ya después de todo lo que usted ha señalado, sobre todo cuando hay temas que han quedado relegados por la coyuntura, pero que eran una prioridad para el gobierno, como por ejemplo la tan esperada reforma laboral? Bueno, nosotros, el país ha venido de atrás. Sin embargo, hoy estamos adelante y con pie firme para ir solucionando esos problemas. Yo creo que la Asamblea también mandó un mensaje en las manifestaciones. Hay organizaciones políticas que, independientemente de su afinidad o no con el gobierno, le apuestan a la institucionalidad, como el Partido Social Cristiano, como la Izquierda Democrática, como algunos asambleístas de Pachacutic. Yo creo que con ellos es posible recomponer una relación dentro de la Asamblea y trabajar en función de esos objetivos institucionales. Nosotros sabemos que no somos los dueños de todas las respuestas, pero sabemos también que podemos interlocutar con los asambleístas que justamente priorizan la solución de los problemas del país antes que determinadas agendas coyunturales. Yo creo que ese es un buen punto de partida sobre el cual nosotros vamos a insistir. Queremos buscar relaciones más sanas con la Asamblea. Sabemos que tenemos hoy una gran oportunidad, no solo como gobierno, sino sobre todo como país, y no la vamos a desperdiciar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este otro proyecto, como le decía, del gobierno, que era reformar ese código laboral? Han pasado socializándolo, pero ¿cuándo ya verá la luz? Tenemos previsto que sea en los próximos 3 meses. Nosotros tenemos hoy un margen de trabajo bastante importante que tiene que ver con las mesas de diálogo, que tiene que ver con la recomposición de las relaciones en la Asamblea, que tiene que ver con la solución de algunos problemas importantes que existen en el país. Y estamos claros que hay 2 proyectos que forman parte de nuestro eje de soluciones durante este año. El uno es el proyecto de ley de inversiones, que lamentablemente no se pudo aprobar en la ocasión pasada, pero que está listo, incluido con las reformas que hoy ya se conocen, en la que aportaron, de hecho, estas organizaciones políticas, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, asambleístas de Pachacutic. Es decir, hay un texto ahí que está prácticamente listo para ser procesado por la Asamblea, y también la reforma laboral, que es probablemente la otra gran deuda pendiente. Allí todavía hay bastantes disensos. Tenemos que terminar este proceso de socialización. Lo haremos en las próximas semanas. La mesa de diálogo también puede ser una oportunidad para trabajar ese tema, pero, como decía Napoleón, vísteme despacio que vamos deprisa. Bueno, y son las 8:03 y usted tiene prisa que si no nos llega a la conferencia episcopal. Y luego no lo dejan entrar y luego es culpa nuestra. Así es. 8:03 nos pasamos también. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias a ustedes, y creo que hoy el país tiene una gran oportunidad que no debe desperdiciar. Que así sea. Buenos días. Luis. Milton, con eso estamos despidiendo. Aquí estoy, ya nos vamos, pero será hasta más adelante. Buen día.